Desde Carahue, región de la Araucanía, Las Colinas. Compartimos la vida junto a ti, en cada momento, allí donde quieras nos encontrarás, en cada lugar. Somos la radio de Chile, somos tu confianza, somos parte de tu día a día, siempre en buena compañía. Somos lo que Chile escucha, somos lo que Chile escucha, lo que Chile escucha. Las Colinas te acompaña. A esta hora presentamos en Radio Las Colinas su programa En Debate. La cita es para debatir temas sociales y políticos, culturales y de contingencia nacional y regional. En Debate ya comienza en Radio Las Colinas. Sean todos bienvenidos. Buenas tardes, amigos auditores, ya estamos en vivo en directo en Radio Las Colinas en el programa habitual de los días sábados, En Debate, con una mirada amplia de la contingencia, de la reflexión, de la política, de lo humano y lo divino. Y bueno, ya estamos aquí con esta variable día, con harta lluvia, salió un poquito el sol, vuelve el agua de nuevo y así estamos. Con muchas actividades, diferentes personas, diferentes familias, diferentes actividades que uno puede ver que se desarrollan, y muchos otros también en casita, compartiendo, Dios quiera, en familia, compartiendo con los suyos, y quien esté solo también lo acompañamos y compartiendo con Radio Las Colinas. Ya está en contacto telefónico esta vez, va a viaje por las vacaciones, feriado largo, don Jonathan Hidalgo. ¿Dónde lo encontramos? Buenas tardes, don Roberto, Julio, a todas las personas que escuchan el programa. Estamos por Temuco, nos haciendo algunas diligencias, aprovechamos de pasar aquí con el hijo a algún momento recreativo, pero ya que no se puede estar al aire libre por la lluvia que pensó usted, hay que tratar de entretenerlos de alguna forma. Ya. Sí. Así es, aprovechar, bueno, y además son las vacaciones de invierno, entonces los niños piden algo, se sienten en vacaciones. Sí, efectivamente, menos mal que el Mundial ayuda mucho a mantenerlos algo entretenidos, por el clima negativo que se vive en cuanto a salir al exterior en todo caso, pero algo muy propio de nuestra época y también absolutamente necesario. De hecho, los índices todavía hablan de un déficit hídrico a pesar de estas lluvias que están cayendo en estos momentos, así que a pesar del agua, todavía queda un margen, digamos, que suplementar por parte de San Isidro. Y bueno, y aprovechando también, don Roberto, saludar a los demás panelistas que por un otro motivo no hemos podido quizás estar presencialmente allá, y en particular ahora recién nos estaba comentando don Claudio, un accidente automovilístico que sufrió y que al parecer tuvo ahí un percance médico, y lo bueno es que está bien, él decía que estaba mejor y que estaba en recuperación, pero le mandamos nuestro cariño, nuestra fuerza también para que su recuperación sea total. Algo, en todo caso, para quienes lo van a escuchar, algo que ya felizmente pasó el gran susto, al parecer, porque no fue algo poco, pero ya está bien y está en proceso de recuperación, ya según lo que nos contaba. Y esperamos pronto tenerlo en los micrófonos, ¿verdad?, de presencial o telemáticamente, como dicen, para poder seguir compartiendo y que todas las opiniones estén expresadas, para que el arco no esté tan
Al de Juan Nesío, Sí, como muslera. como Pero, muslera, sí, exactamente. para que no quede a lo muslera el arco. Ay, Ya, ay, pues. ay. Por Dios, no le pegue más a Uruguay ya ahí reconocieron la derrota y ya listo, para la casa nomás. Oiga, y bueno, y también tenemos otro panelista, don Rodrigo, que también está de viaje, no se encuentra en la Los Ángeles. comuna, el camino a Los Ángeles. Bueno, vamos rápidamente, tenemos un contacto un ratito más de nivel internacional, pero vamos con la realidad regional. Altas cosas han sucedido, entre estas la visita del presidente de la República a la costa de la Araucanía, estuvo en la región, estuvo en Malleco, pero también se dio un tiempo de estar en la costa, en verdad, específicamente el Tolten, para inaugurar la nueva costanera de La Barra. Según no he estado ahí yo todavía, pero maravilloso para muchos que han estado antes, una obra que se comenzó a construir ya hace algún tiempo y está lista y se inauguró oficialmente con la presencia de autoridades regionales y los alcaldes de la costa. Así es, pues, don Roberto, yo creo que tiene varias lecturas la visita del presidente. Como usted lo dice ahora, quizás pocos sabían de que ese era uno de los motivos fundamentales, porque la agenda se la tomaron otras temáticas. Lo que también es bueno señalar es que así como se dice, las instituciones siguen, las autoridades pasan. Estas inauguraciones provienen del gobierno anterior, de proyectos del gobierno anterior, así como hay municipalidades también que les va a tocar inaugurar proyectos de consejos municipales pasados. También a este presidente le tocó inaugurar esa magna obra. Pero yo creo que en el fondo lo que se tomó la agenda, sin lugar a dudas, fue este impasse, por decirlo menos, que sufrió el presidente con un niño. La verdad, es cosa de niños, pero el presidente, creo yo, que lamentablemente se hizo un flaco favor, porque él ha tratado de explicar de muchas formas que no fue un altercado ni una discusión con este pequeño, pero las imágenes y los audios lo delatan absolutamente. Creo que en todo caso, como opinión personal, creo que de todo el hecho y la orquestación de todos los hechos negativos que ocurrieron en ese momento, tanto por parte digamos, quizás de no ser respetuoso con una autoridad como un presidente, que yo creo que la mamá también ahí entró un poco en ese juego, el presidente también que sirvió ese juego también, el niño que no le da la mano, que también yo creo que, en lo personal, creo yo que uno tiene que decirle a los hijos que las autoridades se respetan, que los carabineros se respetan, que los adultos se respetan, que los adultos mayores se respetan. Creo también hay una situación quizás doméstica o propia de cada familia, pero creo también que eso se pudo haber mejorado. Pero creo que lamentablemente el que comete el error más grave dentro de este escenario es el presidente, que incluso creo yo vulneratorio su actitud, porque entra en el juego de incluso descalificar a la madre delante del hijo y de desautorizarla. En el fondo, no seas como tu madre, no hagas esto que tu madre te enseña bien. Creo yo que eso va en contra incluso del gran enunciado de la derecha y de republicanos cuando decía que con mis hijos no, que la educación es la casa. Bueno, y por último, para cerrar esta intervención, don Roberto, lo que le manifiesto también que algo que yo rescato es lo que dijo el gobernador Zafirio, porque la visita del presidente Kast no se entiende mucho respecto de los compromisos incumplidos, respecto de otro tema que esta semana afloró muy fuertemente, que es la negativa del presidente Kast de, por ejemplo, siquiera pensar en que las Fuerzas Armadas, los militares también se hagan parte respecto de la seguridad. El presidente Kast en muchas ocasiones criticó al gobierno de Boric diciendo de que los militares debían servir a la seguridad, que los militares debían asistir a los municipios, que los militares debían asistir a las comunas, pero hoy día que tiene el poder de hacerlo, lo descartó de inmediato, señalando que eran las policías, carabineros, policía de investigaciones, policía marítima, las que tenían que fortalecerse para enfrentar estos hechos. Eso por una parte. Y lo otro también, enmarcado en los hechos de violencia que todavía se suscitan y
de no cumplirle a un grupo importante de personas en la Araucanía, en particular también los agricultores, que esta semana el ministro de Agricultura también dijo que el agua va a tener que empezar a pagarse porque es un bien finito, algo que se acaba y que no puede seguir siendo gratis. Yo creo que otra semana, lamentablemente, a la cifra negativa del gobierno, y lamentablemente por errores propios. Habrán cosas buenas que obviamente habrá que ahora desarrollar también, Roberto. Sí, bueno, pero también es el tema muy adecuado o muy reiterativo de los medios de comunicación, que siempre van a poner énfasis en cosas, digamos, no sustanciales, pero yendo a lo sustancial de la visita, bueno, tenía planificado él en Malleco, en Enela principalmente, participar en este encuentro empresarial de la región de la Araucanía, donde estuvo presente él y varios ministros. Y también otras actividades como mantener el punto que ellos plantean siempre, es el tema de con las víctimas de la violencia rural, digamos, de la reparación de los que han sido afectados por la llamada víctima o la llamada violencia rural. Y también se suma a los temas de antiterrorismo y todos los que se han sido afectados por esta cantidad de delitos, ¿verdad? Que ha bajado tremendamente el último tiempo, o significativamente, pero ahí está presente todavía las promesas que él hizo. Y lo otro es reunirse también en la costa, inaugurar esta obra, donde los alcaldes de la costa Araucanía, junto al secretario ejecutivo, le hacen un petitorio, le presentan una carta, un plan, ¿verdad?, de algunas inquietudes de diferentes ámbitos. Cada municipalidad, y como costa Araucanía, también, digamos, también poder presentarle la salida al par, mayor conectividad, problema de caminos, ¿no es cierto?, que son importantes y significativas para la costa de la Araucanía. La conectividad digital también. Recordemos que dentro de esta visita, seguir recordando que la región de la Araucanía, con la zona de desarrollo anteriormente en rezago, siguen siendo las regiones más pobres. Hoy día parece que es Ñuble la que pasó, ¿verdad?, siendo la más pobre del país, pero sí mantiene si uno saca algunas comunas, siguen siendo las más, dentro de las 10 más pobres del país. Y esto se refleja de muchas maneras: la diferencia del acceso a los servicios básicos, agua potable, caminos rurales, conectividad digital. Dentro de esto estuvo el ministro de Telecomunicaciones también en Cholchol, donde inauguró una 5G para una zona rural, y ahí particularmente en una escuela que estuvo dando esto en algunos días atrás, esta conectividad. Son los hechos concretos donde vemos o sufrimos que lo que es una zona de rezago, que no tiene los mismos accesos que cuando usted viaja a otras regiones del país. Sobre eso, bueno, ahí donde Zafirio lo salía a cuestionar la visita, cuáles eran los avisos concretos de los aportes económicos que estaban significando. ¿Algún otro tema? Hay otro tema que también me parece muy interesante, que planteó varias personas, pero dentro de esta la concejala de Carahue, Paola Retamal, cuestionando el tema de la subida de los sueldos de los Ceremi frente al recorte de los servicios de salud. ¿Qué le parece a usted? Porque por un lado aparece que no hay plata y recortan... Estoy totalmente de acuerdo con la concejala Retamal. Un 20% es el reajuste para autoridades que ganan cerca de los 5 millones de pesos. Ya, pero ¿cuál es el mejor sueldo de Ceremi? A ver, obras públicas dicen que es bueno, ¿no? ¿O todos son iguales? Hay cierto estándar, pero yo creo que aparte de eso hay que echarle una miradita, porque los sueldos de los Ceremi están entre los 4,5 y 5,5 por ahí. Algunos suben un poquito más, pero hay que tener ojo, don Roberto, porque efectivamente, por ejemplo, obras públicas, que al Ceremi le toca salir mucho, entre viáticos y otras asignaciones, también puede elevar bastante su ingreso. Entonces,
yo creo que el discurso hoy día de ajustarse el cinturón, ajustarse el cinturón, cuando uno dice eso, lo primero que se ve a la cabeza es que parte por casa. Entonces, yo creo que es una situación que está bajo la lupa del actuar de las autoridades. Las personas hoy día pueden decir, oye, pero qué acuciosa en la revisión, qué detallista, todo les parece mal, pero hay que recordar, o sea, yo creo que el Partido Republicano y el actual presidente con su equipo está siendo medido con la misma vara con la que midió, porque ¿Cómo era es eso? bastante A ver, crítico. explíquemelo. ¿Perdón? ¿Cómo es eso? ¿Con la misma vara? Para poder... Está siendo medido con la misma vara con la que midió, exactamente la misma vara. El Partido Republicano fue muy exhaustivo en la persecución de hechos que ellos consideraban reñidos con la probidad, situaciones en donde había siempre crítica por cualquier actitud o actividad de alguna autoridad del Estado, del mismo presidente. Entonces hoy día que se le esté aplicando la misma medida, me parece a mí que es del todo lógico. Es del todo lógico decir eso, porque de todo el listado de las proyecciones y de esta carta que presentan los alcaldes de la costa y otros alcaldes también que se reunieron con el presidente, el problema, don Roberto, es que no hay plata, dice el presidente. Y esta semana, el ministro Poduje, ministro de Vivienda, que dice, también se reunió con gente de Carahue. Claro, dice expresamente, tengo un ministro de Hacienda que no me pasa plata. Entonces, al final y al cabo, la gente se preguntará, bueno, de todo este listado, ¿cuál o cuáles proyectos van a tener real financiamiento? Entonces, creo yo que la ley de presupuesto de este año va a ser clave para que el presidente Kast demuestre si efectivamente tiene un compromiso o no lo tiene con la Araucanía, porque todos los alcaldes que se reunieron con el presidente coincidieron en algo, o a lo menos no aclararon algo. ¿Cuál fue el compromiso? ¿A qué vino el presidente? ¿Cuáles son los acuerdos? El alcalde Neira en Temuco decía que, bueno, una muy buena declaración de principios y deseos, pero ¿qué es lo concreto? La verdad es que no se entiende, y ahí es donde yo también recojo lo que dice el gobernador. Ahora es bueno que el presidente esté en la región, sí. Es bueno que haya visitado Puerto Saavedra, sí. A la presidenta Bachelet la criticaron mucho porque pasaba por arriba de Carahue a Puerto. Bueno, Kast hizo exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué no fue a Carahue? ¿Qué pasó? En Carahue tenemos también temáticas muy importantes, pero ¿por qué no fue? Uh-huh. Bueno, no fue a ninguna otra comuna, o sea, de la costa, solamente a Tolten, digamos, ya a la inauguración, pero fueron todos los alcaldes allá a estar presentes en la inauguración, menos el de Imperial, no lo vi, ¿verdad? En esta inauguración de la costanera de La Barra, una obra que comenzó ya hace algunos años y que concluyó, y muy buena obra. Yo creo que es importante destacar y recalcar que las obras de importancia en el Estado trascienden cualquier gobierno. Ninguna obra de envergadura, me refiero, va a concluir sus trámites y su ejecución y finalizada en 4 años. Nos vamos a demorar 2 años solamente en los diseños, los permisos y todo lo que hay que hacer. Después 1 año más en licitación y vamos, ahí tenemos el puente Eduardo Frei, ¿verdad? Que para una reparación ha costado, y ya llevamos ¿cuánto? Un par de años en que se hacía o que no se hacía. Entonces es importante tener una mirada más de Estado, decir que estas obras, muy importante que haya venido el presidente de la República, que haya estado en Tolten, que haya inaugurado esta obra, y esperamos que siga viniendo él y los presidentes a futuro, porque también le da visibilidad a una región y también muestra la realidad más profunda, no solamente la inauguración, sino otras realidades más profundas. Yo espero que los alcaldes también tengan la capacidad, la destreza, la habilidad de también identificar y reformular en algunas ocasiones ciertas prioridades. Cuando don Ricardo Herrera estuvo al teléfono hace unos programas atrás, hablaba de que el proyecto del puente y del bypass en Carahue costaba cerca de 70.000 millones de pesos. Yo creo que es positivo quizás echarle una mirada a esos proyectos, sobre todo lo que tiene que ver con el bypass, porque 70.000 millones de pesos pudiesen ser también destinados a otros proyectos de inversión en la comuna, a otras áreas en donde quizás tengan un impacto social mucho más
profundo, mucho más potente. Es verdad, hoy día los camiones de alto tonelaje y todo lo que se quiera, pero yo creo que a Carahue le ha costado mucho. Los alcaldes que hemos tenido en Carahue le ha costado bastante traer inversión pública a la comuna, y inversión pública que genere también nuevas inversiones, muy pocas, poquísimas. Entonces hay que tener esa visión, porque si nosotros queremos salir de la costa de la Araucanía, quiere salir de los índices de pobreza, de subdesarrollo, no basta con reponer un liceo que se quemó o se terremoteó, no basta con hacer un hospital nuevo que tenga las mismas condiciones de atención de baja complejidad. Hay que, creo yo, entrar a picar más profundo. Y ahí los alcaldes, creo yo, que también deben tener sus propios discursos, sus propias agendas, y decirle al presidente, las prioridades son estas. Pero yo no he visto tampoco cuál es la columna vertebral de la Araucanía. Bueno, uno de los dichos de quien usted recordaba, Ricardo Herrera, en alguna entrevista hace algún tiempo, señalaba que los municipios de zona de rezago en ese entonces y todos los municipios administran pobreza, digamos. Es un problema y una realidad, cómo salimos de ese círculo vicioso. Es una realidad que cuesta, ¿verdad?, cómo tener una visión política. Una visión política un poquito más trascendente, claro, y explicar a la ciudadanía y que podamos entender y podamos ir, estamos invadidos de información, de accidentes, de robos, de mundial, de muchas cosas, y nos cuesta entonces poder reconocer en algún momento dado cuáles son las cosas realmente importantes para nosotros como ciudadanía, digamos, ya es un problemón. Pero bueno, esa es nuestra realidad y así estamos, y tratar el objetivo de este programa es que usted tenga más información, y también poder tener el discernimiento, para uno poder reconocer, bueno, estos son temas realmente importantes que nos van a afectar a nosotros en breve plazo, en breve tiempo, y a las próximas generaciones. Cómo queremos realmente cambios más profundos y no mantener la sobrevivencia en que estamos. Bueno, usted siga, entonces, para cerrar ya, porque parece que le estaban hablando ahí, parece que el hijo ya lo estaba apurando. El otro contacto, sí. Claro, no, sigamos nomás, si usted tiene tiempo, parece, sí, ya estamos listos para otro contacto. No, yo lo que para complementar lo que le manifestaba don Roberto, es que uno entiende de que las autoridades actuales no se pueden permitir distinguir entre un gobierno de sintonía o un gobierno alejado. La habilidad de un alcalde, la habilidad de un consejero regional, de concejales, concejalas, tiene que también medirse por cuánto son capaces de llegar al diálogo para lograr ciertos objetivos para una comuna, en este caso para un territorio, una región. Entonces, hoy día, apegarse o ceñirse a temas ideológicos, yo creo que no está siendo la fórmula, y es bueno que la clase política se dé cuenta de eso. Se dio cuenta Lula en Brasil, diciendo que él es un hombre que más bien lucha por la gente, independientemente que haya formado un partido político o ayudado a formarlo, o tenga que ver mucho con la dirigencia social, con los sindicatos. Yo creo que él lo entendió bien Bukele. Bukele es una persona que se declara o se declaraba su tipo socialista. Las personas que piensan que Bukele es una persona de extrema derecha están equivocadas. Bukele es una persona que nace en la centro izquierda, pero que sí evidencia y potencia una forma protectora de su pueblo. Y por otra parte, yo creo que también el otro polo muy también que se consideró extremo es China. China hoy día es una economía social de mercado que aprendió que el juego, para poder hoy día emparejar el juego en la cancha, no se puede ir en contra del capitalismo, del neoliberalismo y esa discusión antigua ya añeja que está gastada. Hoy día lo importante es saber que la estrategia y que sentarse a conversar con toda la autoridad es lo relevante. Hoy día China, por ejemplo, sigue manteniendo un presidente de izquierda, del Partido Comunista Chino, de hecho, y en la economía social de mercado se aplica ya efectivamente, pero los trabajadores siguen siendo dueños de un porcentaje de las empresas estatales por lo demás,
y no le han entregado todo en bandeja al mundo privado, que es lamentablemente lo que hoy día riega Chile. Y en el fondo yo creo que los alcaldes deben saber también decirle al presidente, nuestras prioridades son estas, nuestras necesidades son estas, sin obviamente entrar en debate y discusiones poco felices como las que mancharon la visita al presidente. Bien, pues muchas gracias. Uy, y una de las cosas que hay que agregar a esto es la transparencia, mayor transparencia, y porque claro, para que la gente sepa dónde se asignan las platas, de dónde salen las platas y de dónde se asignan, cómo se gastan, ¿verdad? Y dónde están los perdonazos, porque por otro lado vemos que cierto organismo del Estado con un puesto interno, con la tesorería, está, ¿verdad?, buscando y tratando de encontrar todas las posibles no pagos de cosas con la Tesorería General de la República, pero hay veces que hay ciertos perdonazos, como acabamos de saber de una gran empresa distribuidora de alimentos como Supermercados Cugat. Así que también es cosa de ir viendo cómo el Estado funciona para todos y que, como usted dice, cuida a sus ciudadanos. A propósito de la mención de usted de Lula, claro, lo criticaron hace poquito de que, ¿cómo dice eso si era un hombre de izquierda? Entonces él ahí está, claro. Porque él, claro, está aplicando ciertas cosas a medida de los momentos. Vamos a ir con un contacto también, a propósito de esto, de qué es la realidad latinoamericana hoy día, entre la política, lo que está pasando también, para entender un poquito más. El objetivo de todo esto es que no somos una situación aislada dentro del mundo, hay situaciones similares en muchos países en el mundo, y cuáles son las reacciones que está haciendo cada autoridad para solucionar o encontrar caminos a la realidad que también vive Chile y muchos otros países latinoamericanos y, como decía, del mundo. Así que de eso vamos a estar hablando enseguida con el sociólogo y también politólogo internacional, don Jorge Bravo. Don Jonathan Hidalgo, muchas gracias por darnos un tiempo, una ventana, y a su hijo, a su hijo más que nada, porque a usted le gusta estar aquí en los micrófonos, ¿va? Su hijo. No, gracias. No sé, don Roberto, yo creo que para estas cosas siempre que tientan de conversar de la actualidad, la política, siempre hay un espacio, ellos lo saben, me apoyan en eso también, así que yo veo que usted también lo apoyan harto, y nos tienen paciencia, don Roberto, porque sí, a veces lo único que quieren, lo dijo, cuando me encuentro con algún amigo, alguien, ¿verdad?, una llamada telefónica, que no sea muy largo, porque las reacciones que tiene de repente cuando es cortito, dice, fue cortito, felices, porque claro, uno tiene que estar respondiendo. No somos autoridad, pero un millón de amigos. No, usted tiene una vida bastante dinámica también y hay que saberla complementar. Así que eso, don Roberto, éxito con los invitados. Vamos a estar también atentos a la transmisión del Facebook para quizás comentando con ustedes también, don Roberto. Así que un abrazo grande y la próxima semana. En este momento estamos con micrófono abierto, pues, y haciendo la previa. ¿Para qué partido estaba preparado usted hoy día en el Mundial? Colombia. Yo ando súper, sí, ese sí que... ese sí que sí, no estoy ni ahí, pero ya se acuerda. No, pero créame que he estado súper perdido del Mundial ayer, el partido de Uruguay nomás, que fue lo más relevante, creo yo, y hoy día, claro, Colombia, ven, hasta se me olvidó porque fueron, pero bueno. Ya. Está todo arreglado para Argentina, se queda lo mismo. Ya está con la teoría conspirativa ya. Ya nomás, nos vemos. Bueno, ahí estaba Jonathan Hidalgo conversando sobre esta realidad, la visita del presidente, ¿verdad?, a la región de la Araucanía y particularmente a Tolten, una de las comunas de Costa Araucanía, ¿verdad? Y bueno, estábamos a la espera de muchos avisos y anuncios, ¿verdad? Más allá de, parece ser que una agilidad de Villarrica anunció que iba a dar una norma para agilizar regularizar los terrenos o tierras, ¿verdad?, propiedades, bienes nacionales. Vamos a ver en lo concreto qué significa eso todavía. Vamos, parece que ya está en línea. Está ahí don Jorge Bravo Cuervo. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Roberto Jara. Gusto escucharlo.
Bueno, llegamos nos introdujo muy bien Jonathan Hidalgo en la realidad internacional, lo que está pasando. Ahora, la gente a veces nos puede decir, bueno, pero a la gente le interesa lo local, ¿por qué estamos hablando a veces de cosas internacionales? Y resulta que me permito comentar, antes de dar la palabra a don Jorge, estaba leyendo una noticia de un periódico internacional de prestigio, lo que está pasando en Sudáfrica y están con la misma situación o muy similar a muchos países, particularmente en Chile. Hay una xenofobia, usted dirá, sudafricanos, sí, hay muchos inmigrantes en Sudáfrica, llegan a Sudáfrica desde Asia, de otros países de África, ¿verdad? Y por la situación compleja que están viviendo, también se han volcado a este discurso populista de echar la culpa a los que vienen de afuera, y está muy complicada la cosa y social, por un tema de desigualdades, por un tema de falta de trabajo, básicamente en la juventud, con muchos inmigrantes que llegan también a buscar nuevas posibilidades, y se complejiza el tema, pero es muy similar a muchos otros países que es lo que está viviendo. No hay varita mágica. Bueno, en Latinoamérica, dos países significativos, importantes, Perú, Colombia, tuvieron su elección, segunda vuelta, se resolvió el tema, y hay un giro, digamos, a una derecha, en un sentido bastante, o los dos radicales. Don Jorge, ¿cómo está esa mirada? Usted estuvo ahí como enviado especial sin viático a Perú. Exactamente. Solo con el viático de la Fundación Jorge Bravo Cuervo. Ya. Exactamente. Bueno, claro. Mire, claro, yo creo que, como usted dice, en el caso peruano, lo que más nos llama la atención, y también de alguna forma incluso a la misma ciudadanía de ese país, es esta resolución tan espasmódica, por así decirlo, de la elección, ¿no? Una elección ya que se realizó en los primeros días de junio y que en estricto rigor todavía no termina el conteo de los votos. Me imagino que eso va a ser la próxima semana. Entonces y de revisión de las actas posteriores. Entonces, claramente es el reflejo de una debilidad institucional que tiene el Perú actualmente, que es bastante preocupante. Eso como un primer punto, porque la diferencia con Colombia es que los resultados se supieron inmediatamente los 3 días, y si uno mira la geografía colombiana con la geografía peruana y la cantidad de gente que está en el exterior, es una situación bastante similar. Entonces no entiende mucho uno cómo en Perú se demoran meses, semanas, por lo menos, más de un mes, en terminar estos resultados, y en Colombia esto está sancionado en los 3-4 días posteriores. Ahí evidentemente hay un problema ahí, y ese problema de esa que podríamos llamar desinstitucionalización que está viviendo el Perú, claro, es un tema que pudiera, con el nuevo gobierno, agudizarse, dado que muchas de estas medidas que ha propiciado Fuerza Popular, que es el partido de Keiko Fujimori en el Congreso, han tendido a justamente a una debilidad, a debilitar el Estado, a la estructura institucional política del Estado. Entonces, por ahí hay un cierto temor, aunque por ahora ella, que es la ya se sabe que ganó, digamos, ha sido cauta también en su declaración. Se parece tener también conciencia que su triunfo es muy estrecho, que su mayoría parlamentaria tampoco, sobre todo en el Senado, que es una nueva Cámara que vuelve a replantearse en el Perú, no la tiene. Entonces eso la vuelve un poquito más, digamos, cuidadosa para lo que viene.
Ya, o sea, que no es que tenga carta blanca que pueda hacer lo que esté. Es lo que pasa, ¿verdad? En ciertas democracias tiene que ver contrapeso, es decir, y hoy día los resultados están siendo bastante estrechos. Bueno, Colombia también fue estrecho, digamos, no para confusiones, pero sí hay una diferencia de un punto y medio, ¿no? De quien ganó la presidencia en Colombia. Así es. ¿Mm? Entonces tampoco Sí, es los triunfadores, no es que hayan pasado la planadora. Exactamente, Ya. sí. Ganaron proyectos que podemos asociar a la ultraderecha, pero a diferencia de lo que sucedió con Milei, o el caso de Bukele, o eventualmente el caso de Kast en Chile, esta es una mayoría, prácticamente un empate. Entonces, eso se supone que abre un espacio de conversación, negociación, para dar gobernabilidad. Ya, y es la duda que se tiene en Chile, por ejemplo, en el Senado, que están prácticamente empatados, acaba de aprobarse en general el proyecto de ley de reconstrucción, pero ganó por un voto, y lo que dice la oposición es que, bueno, que se necesita diálogo, y aparentemente el gobierno también sabe que tiene que tener un diálogo porque es muy frágil una mayoría de un voto en el Senado para mantener una ley bastante significativa, ¿no? Sí, es similar. Yo creo que en el caso peruano, Keiko va a tener que abrirse al menos a las fuerzas de López Aliaga, que viene a ser más de ultraderecha que ella, y desde ahí eventualmente para algunos proyectos, en fin, negociar con fuerzas que podríamos denominar más de centro izquierda, que emergieron con cierta relevancia en este proceso electoral reciente. ¿Qué es la mirada en general de lo que pasa en el mundo con la política y las necesidades de los vecinos, de la sociedad, digamos? ¿Se ve que hay desconexión o no? ¿Qué es lo que está pasando en general? Es muy complejo, diría yo, porque realmente son varios procesos paralelos, diría yo. Por una parte, hoy día todos tenemos más posibilidad de opinar. Los canales de opinión históricos, ¿no es cierto?, en la democracia representativa, eran a través de nuestros representantes, tal cual, sean concejales, alcaldes, y teníamos cada 4 años la posibilidad, o 5, 6, cuando fuera la elección que correspondiese, de nosotros no estar de acuerdo con ellos y optar por otra opción. También estaban los sindicatos, las fuerzas organizadas que podían hacer movilizaciones, llegar a acuerdos, pero como usted ve ahí la necesidad de asociarse, de estar en un colectivo que tenía ciertas reglas, un estatuto, un reglamento, un tribunal de disciplina, en fin, todo eso está desbordado actualmente en las democracias. Entonces las democracias están viviendo una crisis porque no han podido adaptarse o tienen que vivir un proceso de adaptación a todo lo que ha implicado esta irrupción de las nuevas tecnologías y esta posibilidad de que cualquier persona pueda subir un contenido a la red, y ese contenido a la red puede tener la misma validez, la misma importancia que la que tenga un presidente de partido, que la que tenga un presidente de la república, otro representante. Eso no está resuelto, yo creo que actualmente, creo yo, en mi modesta opinión, no soy un especialista tan connotado en el tema, pero en ninguna democracia en el mundo. Y una de las pruebas más latentes de esto es la democracia norteamericana, ¿no? Que es reconocida por su institucionalidad y que si bien se ha visto afectada por un personaje como Trump, que claramente ha trastocado varios de los principios de la Constitución norteamericana y vive en un permanente manera de entender la política que podemos decir que está en los límites, ¿no? Para hablar en el Mundial, que estamos en el fútbol, es como esos jugadores que siempre están al límite de la tarjeta amarilla, ¿no? Ya. Y claro, o sea, no tienen miedo de echar a perder el espectáculo con tal de ganar la pelota, ganar la jugada, ¿ya?
Y ahí hasta dónde llega un tema ético-moral que parece que está en cuestión, porque hasta dónde buscamos el bien común o el beneficio mayoritario, ¿verdad? Que básicamente gana una opción. Entonces, uno se va encontrando con que... porque yo creo que nadie tiene una respuesta única, ¿eh? Como usted dijo, hay caminos paralelos, es complejo. Cómo nosotros como medio de comunicación también, a dónde miramos el foco, qué difundimos, nos dedicamos a denuncias constantes, o no, que todo esto es complejo, hay educación y que demora 15 años, pero lo que está pasando hoy día, como que se hace, digamos, para una solución más pronta. No solamente en salud, en violencia, sino en general, si no tenemos una buena educación, si no nos incorporamos a la tecnología, si no tenemos mejores servicios básicos, ¿verdad? Que para esta región parece un anatema en el país, pero sigue siendo un problema. Agua potable rural, ya se anunció una gran obra en el sector Temuco, Cholchol y Galvarino para 12.000 habitantes, que es bastante significativo, muy importante, pero eso da cuenta que todavía tenemos una diferencia muy grande con el resto del país en cosas básicas como el agua potable rural. Entonces, y ahí nos encontramos con una serie de caminos paralelos y difíciles. Por un lado, hacer lo correcto, por un lado, hacer cosas que realmente impacten en la transformación de la ciudadanía, pero también con que la ciudadanía participe, digamos, que se involucre, que tome opinión, ¿no? Claro, bueno, son varios los aspectos que usted señala. Claro, los que somos de la línea de la pro participación, siempre pensamos que parte de las soluciones o un elemento central para buscar estas soluciones son los elementos para propiciar la participación, ¿no? Por ejemplo, la destacada socióloga, en realidad psicóloga, pero más bien dedicada a la sociología peruana, pero que vive en Chile, Kate Araujo, nos señala, ¿no? Dice sobre el diagnóstico que ella realiza en que el país está, dice, bueno, lo que tienen que hacer los partidos políticos, por ejemplo, es justamente volver a reenganchar, a reencantar a la ciudadanía. Y esa es una situación que también es extrapolable a cualquier país de Latinoamérica o del mundo, porque la crisis es en todos estos lugares. No hay en ningún lugar donde hoy día, o la democracia que nosotros conocemos, donde estén realmente legitimados los partidos políticos como una institución relevante, a necesidad de protegerla y que la gente crea que está cumpliendo un rol adecuado. Normalmente están asociadas justamente a ser el gran problema y donde está presente más bien el dominio de las pasiones y de los intereses particulares de unos que sacan provecho de eso y que terminan haciendo cohecho, corrupción y todo lo que nosotros sabemos, y esa es la imagen que la ciudadanía tiene. No es realmente así, porque finalmente, por lo menos en el caso chileno, todavía mantenemos cierto soporte institucional político importante. Sí, pero hay casos que complican y tienen bastante difusión y empieza a perder credibilidad la sociedad en nuestras instituciones, como le pasó en un momento dado al Poder Judicial, Carabineros, Ejército, que hoy día están superados, pero siguen habiendo focos que hay una buena reacción por parte de las autoridades de dichas instituciones en poder llevarla a la justicia y poder castigar cuando corresponda, poner más foco de transparencia para ver las verdaderas implicancias que tiene. Muy interesante, no sé si usted ha visto lo de Hungría, el sucesor de Orbán, que está teniendo una reacción así como bastante de shock para poder lograr de nuevo el reconocimiento de la sociedad, básicamente con transparentar muchas cosas y gastos ya y del mundo político. Está cortando muchos beneficios del mundo político. Bueno, yo creo que en Chile la institucionalidad, el Estado históricamente han tenido un peso enorme. Son el caso chileno,
y en el caso en general en el Cono Sur, los estados son parte de la construcción de la sociedad. No se entiende la construcción de la sociedad chilena sin el Estado. Ajá. Desde la colonia incluso. Situación que no necesariamente así, por ejemplo, en los países andinos. Ya, Los por eso, países por eso que se habla mucho las de que sociedades pase lo que pase son con la mucho- política en Perú, dicen que la economía y la actividad sigue igual, digamos. es que es realmente así, Ya. es comprobablemente así. Hasta en cuestiones cotidianas. Ujú. Ahora también uno tiende a imaginar, ¿no es cierto?, quizás nuestro imaginario de sociedad desarrollada está demasiado enfocada en la realidad europea, ¿ya? No, pensamos que vamos a tener un Estado que nos va a garantizar la educación, la salud, la previsión, que nos va a proteger, un protectorado, ¿ah? Ujú. Por un lado, la izquierda y de alguna manera la socialdemocracia, y la derecha más bien reactiva a eso, pero sin una propuesta real, salvo la propuesta real del neoliberalismo, digamos, que lo conocimos y lo vivimos, y la verdad es que desgarró nuestra sociedad. Entonces, en el caso peruano, por ejemplo, que han tenido un proceso neoliberal mucho más largo que el nuestro, sin esa capacidad del Estado de hacer el equilibrio, ¿ya? Ujú. Con una economía legal que se discute cuánto pesa en el PIB, pero que pesa, ¿ya? Resulta que si el Perú proyectáramos que continuara más o menos como está, va a ser un país desarrollado, pero no va a ser un país desarrollado como a la moda europea, va a ser como India, Ya. ¿ya? O sea, va a Usted tener, va a grandes tener igual gente en las calles, va a tener igual bastantes eh, desigualdades, digamos. O sea, muchas desigualdades, extremadamente desigualdades, ujú. pero va a tener un núcleo un espacio de la costa peruana, por ejemplo, que va avanzando a paso agigantado, digamos. La actividad agropecuaria, la actividad minera, también la actividad de servicio, el mejoramiento de eso. Mira, la capacidad, cuando yo estuve, esto ya es más personal, pero cuando yo estudié en el Perú Sociología, en los 80, una de las principales exportaciones del Perú era la inteligencia. Porque Inteligencia. sus mejores cuadros, Ujú. sus mejores personas, las personas más educadas, se iban del país, Ya. a otras partes. Ya. En Colombia, por ejemplo, está pasando eso. Ya. En Bolivia Colombia es también un le país pasaba con- mucho. Claro, Colombia es un Exportaba país, materia gris. claro, Colombia es un país con un potencial enorme, quizás equilibradamente más que el Perú, ¿ya? Ujú. Pero sin embargo, por las guerrillas, por la inestabilidad, por la corrupción, a pesar de que ellos son campeones de hacer leyes y creer que las leyes van a cambiar el mundo, porque ellos, bueno, por algo Gabriel García Márquez es colombiano, ¿ya? Ya. Ya. Partiendo por ahí. En realidad este es un país en crisis, pero el Perú no es un país en crisis. El Perú es un país próspero hoy día. Tiene un nivel de crecimiento como el que nosotros tuvimos en la década de los 90, nuestra década dorada, Ya. hasta antes de la crisis. Y la han mantenido por 20 años. Ajá. Entonces el impacto que tiene eso en la sociedad, en la gente que está creando instituciones, en la convivencia de mundos muy opuestos. O sea, es muy distinto subirse un bus de una empresa formal, en Ya. que no sube nunca los 90 kilómetros por hora, en que tú te subes en un terminal y te bajas en un terminal y te miran el DNI o el documento de identificación para subirte, y nunca se sube un vendedor, nunca el bus para a subir gente, nada, todo Ya. el viaje es así. Pero eso paralelamente convive con los mototaxis, Ya. Que es completamente informal. que es la informalidad y el peligro total, porque me andaron un mototaxi en Lima o en cualquier lugar con el tráfico, mototaxi que algunos no tienen ni siquiera una puerta para firmarse, digamos, tienes que ir a firmar. Esos carritos que se ven y bueno, que aquí en Chile han llegado estos eléctricos, digamos, que tienen una moto adelante y atrás un carrito que es parte de la moto
que se pueden subir 2 personas, digamos, ¿no? Eso es mucho. Bueno, es interesante. Entonces es un país que es difícil que vaya a superar esos contrastes, pero sistemáticamente crece y crece y crece. Ya. Resultado, va a ser desarrollado. Ujú. O sea, Claro, desarrollado que una crisis midiendo el desarrollo con un ingreso, un PIB del país, digamos, en general. Es como complejo, digamos. Bueno, pues vuelvo al caso de la India. Claro, pero es que hablar de la India, que es un país desarrollado con esas desigualdades, es complejo. Es verdad que tiene núcleos que tienen mucho desarrollo. Pero hoy día no es la tercera o la cuarta potencia del mundo. No, sí. No es capaz de colocar, no tiene la bomba atómica, no es capaz de desarrollar fármacos, no es capaz de desarrollar coheterías que van al espacio, digamos. El Perú a su nivel también está desarrollando, ya no igualó, no superó en la agricultura de exportación, estamos a la par en la minería, le falta infraestructura vial, ahí hay una crisis total. Ya, pero hay buena inversión en eso. Ya, pero ahí está la importancia del Estado, digamos. Ya está el puerto, pero ya en 2 años construyeron un puerto como el de Chancay. En Chile va a ser un puerto, se demoran 20 años. Es que esas son las diferencias. Ya. Nosotros estamos en una cuerda floja porque estamos en una suerte de empate, pero un empate 0-0 y nadie mete el gol aquí en este partido. Podemos estar jugando un partido de 500 minutos y vamos a seguir 0-0 y así no vamos para ninguna parte. O sea, de alguna manera, bueno, esa es la exigencia, la demanda, hacia el mundo político, en general, que una de las razones de la política es el ponerse de acuerdo, el arte, ponerse de acuerdo, ¿no es cierto?, y poder llegar a ciertas mínimos comunes para poder avanzar. La gracia del Perú, podemos decir que es el arte de prescindir de la política. Claro. Para seguir creciendo, no para desarrollarse, si quiere, ya le concedo eso, pero para mantener un crecimiento permanente. Para que no moleste todo el mundo político en cierta forma. Pero eso es un drama, porque hay pero ese crecimiento conlleva enormes, o sea, ese crecimiento implicado desarrollo de personas. No, sí, personas que han pasado de una situación precaria a tener una buena situación, buen estatus, una buena asegurarle una mejor condición de servicio, eso. Sí. De eso se trata, ¿no? Bueno, claro, y ahí tenemos entonces un buen tema para discusión, entonces mejor que no esté el Estado. Pero bueno, eso sería otro tema para seguir conversando con Jorge Bravo Cuervo. Cuéntenos un poquito de lo que está pasando en Venezuela, una tragedia, ¿verdad? Compleja, dramática, que todo se puede acabar por una cosa que es superior a nosotros, un efecto de la naturaleza, digamos. A veces estamos construyendo cosas como, no solamente me refiero a los edificios, sino como que tenemos toda la vida por delante, pero hay veces que abruptamente esos hechos como Venezuela nos demuestran que no están así, digamos. Bueno, y ahí otra vez me podrán contradecir todos los que me han escuchado hablar respecto a la relevancia que tiene el Estado y las normativas, ¿no? Porque ellos saben que cada 60 años tienen terremotos por estas 2 placas, y entonces en algunas áreas, yo me comuniqué con un amigo mío que fue profesor mío, que está en Caracas, y justamente él vive en un área donde se construyó con normas antisísmicas. Y su edificio se movió entero, pero no le pasó nada a él y el edificio está paradito. Pero eso no sucedió en la gran mayoría de lugares en Venezuela, porque efectivamente, sabiendo la situación digamos sísmica que tiene el país, no se preocuparon ni los privados, ni que no se van a preocupar a sí mismos. Siempre los privados hay que obligarlos a que se preocupen, y menos parece lo público, para asegurar esa situación que no volviera a repetirse cuando hubo un terremoto de similares características hace 60 años atrás. Y parece que eso es recursivo. Entonces, ese es como el tema estructural. Ahora, ¿cómo podrá esto afectar o puede ayudar al avance de la democracia en Venezuela?
No está muy claro porque da la impresión de que el papel de Estados Unidos sigue siendo y va a estar incuestionable mientras siga el gobierno de Trump. No va a variar mucho la situación. No hay una variación en la situación. El poder sigue bajo el control de esta presidenta delegado, designado, no me acuerdo ya cómo se llama, y los chavistas mantienen el control y aparentemente por ahora no hay ningún proceso de negociación que hable de un proceso democrático a corto plazo. Ahora, la ventaja que ha tenido eso es que yo, al menos parece ser, de que la migración de Venezuela hacia otros países se ha detenido. No así el regreso. ¿No? O sea, Pero al menos ya no hay flujos migratorios que estén presionando hacia otros países. Perfecto. Bueno, hechos como ese nos hacen ver más allá de lo político. Esto va a tener unas expresiones políticas después, pero no estoy planteando ningún aspecto específico, pero sí nos hace tener una mirada de si el ciudadano tiene que pensar en lo colectivo y en lo individual, por supuesto, y en lo colectivo. De alguna manera, hechos como el terremoto, urgencias, y Chile tiene mucha historia sobre eso, inundaciones, terremotos, temporales, que nos hacen levantar un espíritu solidario, pero también tiene que haber un espíritu colectivo, de que de alguna manera entre todos nos podemos cuidar mejor en frente a estos hechos dramáticos, porque una familia sola no va a salir de los derrumbes del edificio, digamos. Tiene que haber una ayuda solidaria, tiene que haber algo comunitario que piense en un bien superior para poder ir en ayuda a los demás, de los más desprotegidos de alguna manera. Sí, lo entiendo, por supuesto. Yo creo que esa capacidad tiene que estar alguien la tiene que dar. En el caso peruano yo creo que está autogestionada en muchos aspectos. Ahí hay la fuerza de la familia tradicional en el Perú todavía es fuerte, las iglesias son muy fuertes, el cooperativismo es fuerte, las comunidades andinas son fuertes, los barrios son fuertes. Entonces eso atenúa la deficiencia del Estado. En el caso venezolano yo creo que es el más dramático de todo, porque es una sociedad que se desconstruyó. Fue tal el nivel de corrupción al que llegó esa sociedad que terminó siendo un cascarón vacío. No es el caso de Colombia. Colombia tiene una fortaleza enorme, incluso de su institucionalidad, eso que crean en la ley y que vuelvan una y otra vez a negociar. Pueden equivocarse, las negociaciones pueden llevar a más problemas, pero ellos persisten en eso. Pero el caso de Venezuela yo creo que es uno de los casos más dramáticos que hemos visto en América Latina, de cómo un país enormemente rico, el más rico en la década de los 70, 80, de la región, por comparativa en per cápita, se autodestruye o se destruye por la llegada al poder de una corruptela, de una corruptela ideológica militar que inventa un concepto de socialismo del siglo XXI y deja al país desprovisto no solo de lo material, sino de lo espiritual. Ya, pero de esa germen de la corrupción en un país específico como Venezuela, eso también venía de antes. A lo mejor no se veía. Tiene una historia larguísima, claro. Pero cómo se resolvió el remedio fue peor que la enfermedad. Claro, creyendo que los militares podían, con el caso de Chávez, ¿no es cierto?, podían limpiar esa corrupción, ¿ya? Y que uno lo recuerdo yo porque a veces no nos damos cuenta, cuando empieza la corrupción, de a poco se deja ver, se deja pasar una y otra vez, y cuando se quiere reaccionar es muy grande ya el cáncer está ramificado, entonces cuesta mucho después sacar. No está pasando en Chile. Si vemos hechos de corrupción a nivel local en un municipio, que licitaciones se arreglan, que a nivel regional hay corrupción con el gobierno regional, todas las demandas que han habido, ¿verdad? Y se dejan pasar las cosas, indudablemente esto va creciendo y hay un momento en que se quiere reaccionar y ya es muy difícil.
Entonces estamos Sí. en un momento crítico, digamos, como sociedad, ya y a todos niveles, y también pasa a lo mejor cuando queremos hacer cosas en alguna organización y vemos que se benefician algunos, los más cercanos, y no a todos, ¿verdad? Entonces es como complejo que empiezan a haber necesidades de personas distintas, con ciertos valores que garanticen eso. ¿M? Sí, yo creo que tenemos que trabajar sobre eso. Es evidente que tenemos una crisis nosotros como país. Yo no creo que nosotros por muchos años nosotros nos veíamos como una isla, como un oasis, como tantas cosas que se dijeron de uno u otro bando. ¿Ah? Sí. Y hoy día nos damos cuenta que tenemos también institucionalidades que están bastante precarizadas. Y que si bien hemos hecho ciertas leyes y todo para mejorar eso, finalmente no hay como bastantes dudas de que algunas de estas institucionalidades que se han creado estén dando los resultados que corresponden. Claro, porque igual siguen habiendo hechos a lo mejor de menor impacto, o bueno, todavía no lo sabemos, pero sigue siendo un poco complejo para poder tener una vara con qué medir. Si se asigna a lo mejor un puesto dentro de un municipio a alguien específico que es muy cercano, debería quedar fuera, pero no necesariamente queda, digamos, de la nominación. Está pasando hoy día la gran costo ¿por qué el senador Araya, qué está pidiendo a cambio por abstenerse de la votación? Están hablando de un tema de las notarías, que nadie quiere tapar, ¿no es cierto? Ya, pero bueno, ese es el rol que ustedes tienen y que tenemos todos como ciudadanos de estar ahí permanentemente levantando opinión respecto a esto para que se generen controles. Ya, pero es que eso ese es otro tema. es factible. Mire, uno de los temas, factible. sí, uno de los temas que me ha interesado el de Hungría particularmente, porque una de las cosas que está haciendo es limpiar o transparentar todo, y uno de los problemas que tiene son los medios de comunicación instalados no solamente del Estado, estatales, sino toda la red en tema comunicacional, y que obviamente es complejo, porque si desaparecen medios de comunicación que tengan financiamiento pero que tengan la libertad de expresarse y hablar, estamos sonados, no tenemos ni una posibilidad de nada, digamos. Bueno, pero aquí Poner ahí música, opera ¿no? como sí, no, pero no seamos tan Poner la veamos música para seguir bailando. veamos el vaso medio lleno. Ya. Justamente el hecho de que hoy día también tengan tanto peso de las redes sociales, que cualquiera pueda ser un periodista innato, digamos, o denunciar una situación y después yo creo que eso también abre si bien tienen crisis los medios de comunicaciones tradicionales, también nos asegura de que no necesariamente solo la asistencia de ellos va a ser un baluarte. También pues todo esto, este movimiento y esta valentía que tienen ciertas personas para investigar, para buscar de información, bueno, es un insumo que no teníamos hace 30 años. Entonces, en ese sentido, ahí esa parte del trabajo yo creo que se está haciendo relativamente bien. Puede ser que sea un poquito dada a la política del espectáculo, que eso sí ha sido bien negativo, pero existe una base como para que las personas puedan ya acceder a la información, buscar, ya, está ahí, está entre comillas disponible. El punto es cómo la ciudadanía se vuelve como más activa, por así decirlo, en el control o la generación de mecanismos que puedan ser más expeditos, por ejemplo, para sancionar o atenuar el tema de la corrupción. Ya. Porque, por ejemplo, que los municipios, el personaje ese que es el jefe control, sí. tal como los directores de obra tienen una dependencia de la Serenía de Vivienda y Urbanismo, a lo mejor también ese personaje debería ser un personaje que tuviera un cierto visación
de su trabajo directa, permanente, en línea con la Contraloría. Ya, que no dependiera de la autoridad de turno en un municipio, digamos. Es que no atiende. ¿Eh? Ya no atiende directamente. Ya. Pero lo que pasa es que lo que él hace es como interno municipalmente. Y solamente por el tema posterior, digamos, es que la Contraloría entra. Entonces lo que yo digo es cómo hacer ese trámite más inmediato, más en línea. Perfecto. Para que así inhibir, digamos, esas posibles situaciones que usted señalaba. Claro, bueno, sería interesante poder hablar más de esto en otra oportunidad, de cómo sugerimos o opinamos o damos algunas ideas concretas para que la ciudadanía se empodere, porque al final uno quiere ver cómo se hacen cosas y cuesta también encontrar información. Entonces, mostrar información, ver cómo se van administrando los fondos públicos y cómo se va este Estado que es tan importante en Chile, también le llega a todos y no es capturado por algunos en alguna instancia, a niveles, digamos, indistintamente el nivel en que se hace. Bueno, Jorge, muy amable por su tiempo para conocer un poquito la realidad peruana, un poco de lo que está pasando en Colombia y esta relación con Chile, en el sentido de que los procesos sociales y políticos son similares y uno tiene que aprender de otros qué procesos están pasando para también saber cómo se vive en Chile, digamos. No somos tan aislados, no somos tan únicos, ¿ah? Hay similitudes. No. Hay muchos fenómenos que cruzan y evidentemente tenemos que estar atentos a mirarlo y no creernos, como pasó a lo mejor en algún momento por distintas situaciones, como una cierta isla dentro del continente. Hoy día yo creo que estamos un poco más humildes y bueno, y yo siempre digo, no quiero que nos pase, con el perdón de nuestros hermanos argentinos, no me daría mucha pena, digamos, que Chile fuera los argentinos del siglo XXI. Ya. Así que ojalá que podamos remontar esa situación. Oiga, y a propósito, ¿cómo se ven los inmigrantes en Perú? ¿Muchos inmigrantes? No, o sea, ellos tienen una migración fuerte, tuvieron un momento de mucha migración venezolana fundamentalmente. Ya. Y claro, también hay un poco fenómenos similares a los que aquí se señalan, también en lo que se refiere a los delitos, pero es un peso menor poblacionalmente. Yo estaría hablando como del 3% de la población del Perú es migrante. Ya. O sea, no tiene una comparación con lo que nosotros vivimos en esta última década. Otra dimensión del problema. Otra dimensión. Ya está, pues, muy amable, pues, don Jorge, por este contacto telefónico. Don Jorge Bravo Cuervo, sociólogo, escritor, politólogo internacional. Eso lo hemos puesto nosotros. Sí. Ya nomás, muchas gracias. Muchas Muy gracias. bien. Buen fin de semana. Próxima. Gracias. Ya. Bueno, tenemos un fin de semana largo, estimados amigos auditores. Deberíamos estar hablando también de las cosas trascendentes, del mundo católico, San Pedro, San Pablo, un poco recuperar también los valores centrales de la gente que se declara o autodeclara católica, ¿verdad? ¿Qué significa para el mundo católico adscribir a ciertos principios, a sus creencias? Cómo se puede plasmar también en cosas concretas. Muy interesante. Yo creo que hay una necesidad urgente en el mundo y también en nuestra sociedad de valores que estén arraigados en cosas de la trascendencia. Todo el mundo cristiano, todas las iglesias, a los creyentes de diferentes denominaciones, budistas, bajáis, evangélicos, cristianos, protestantes, todos adscriben a valores de trascendencia que de alguna manera quieren o se ha enseñado, ¿verdad?, que son valores que nos ayudarían a vivir en una mejor sociedad, pero a veces se nos queda un poquito rezagado, olvidado, ¿verdad?, eso. Hay una realidad que la otra semana estaremos hablando, seguramente, una muy buena opinión del presidente de los jóvenes rurales de INDAP, de estas organizaciones como el CADA, que tenemos un programa todos los viernes aquí. También hay en temas con los jóvenes rurales una muy buena carta de opinión publicada por El Mostrador, él es de Vilcún, y muy interesante, una realidad esta silenciosa que vemos, qué está pasando en el campo con la juventud.
no hablamos de jóvenes de 18, la juventud para estos términos, digamos, administraciones públicas o de los programas, parece que llega hasta los 35 años, ¿verdad? Pero ¿qué oportunidades tienen? ¿Cuáles son los instrumentos que se les está ayudando? O es muy crítico del tema, ¿verdad? Que son bastante ineficientes lo que desarrolla INDAP y toda la organización del Estado en el mundo rural para dar verdaderas oportunidades a la juventud, a estos jóvenes en un criterio amplio, para que generen y desarrollen sus emprendimientos, sus sueños en el propio mundo rural. Si no, nos estamos quedando, dicen, sin gentes en la próxima generación. Un poquitos años más nomás habrá menos gente en el mundo rural, según esta análisis crítica de este joven dirigente del sector de Vilcún. Bueno, estimados amigos, será hasta la próxima semana, en otro día ya terminando las vacaciones, ¿no? De los jóvenes, parece que sí, de los niños, de los estudiantes de enseñanza básica y media. Será hasta la próxima semana. Muy buenas tardes. Así, comenzamos a despedir el programa por este fin de semana. La invitación es a reencontrarnos en nuestra próxima edición, a debatir temas sociales y políticos, culturales y de contingencia nacional y regional. En Debate. Se despide hasta la próxima semana. Buenas tardes.